Buenos días. Estamos tratando de desarrollar un resumen de los temas que se dictaron en el módulo de personas jurídicas no societarias del curso virtual para la SUNARP. El temario que nos ha propuesto, que nos proponía en un inicio, además de que tiene poca relación con el resto de temas de personas jurídicas propiamente mercantiles que desarrollaron mis compañeros, me parecía a mí que estaba un poco desorganizado, no tenía una estructura interna. Por eso, si se fijan ustedes, el temario propuesto ha sido modificado, ampliado, especialmente para incluir una teoría general de las personas jurídicas que permita dar una razón de la unidad de los temas y de su relación mutua, de tal manera que se entienda con el trasfondo de una teoría general el porqué de las distintas soluciones en los problemas concretos que se presentaban. Concretamente, entonces, hay un adicional a los temas propuestos. Todos los temas propuestos se desarrollaron en su momento, ¿no es cierto?, pero que comprende especialmente este adicional la teoría de las personas jurídicas en general. Ahora bien, dentro de esa teoría de las personas jurídicas que está desarrollada en el material ofrecido a los alumnos del programa, en dos partes, ¿no? Hay dos sesiones que se dictaron, me parecía especialmente importante incidir en algunos temas concretos. Uno de ellos es acerca de la naturaleza jurídica del fenómeno de las personas jurídicas. El otro de ellos es acerca de la clasificación de las personas jurídicas, las clases principales de personas jurídicas que hay y las consecuencias que la distinta naturaleza jurídica, cada una de ellas, tiene respecto de su régimen. Y finalmente, en torno a la teoría del órgano. Bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, en el material y en las clases expuestas, hicimos un recorrido por las tres principales direcciones que desarrollan la teoría de las personas jurídicas y la naturaleza jurídica. La teoría principal, más antigua, de origen medieval, canónico, por Sinibaldo de Fieschi, ¿no?, de la teoría de la ficción. Luego la teoría organicista, cuyo principal expositor fue el profesor alemán Otto Gierke. Y finalmente, pues estas doctrinas más modernas, ¿no?, que tratan de ser un poco más eclécticas, ¿no?, y que realmente son las que se adoptan en la actualidad. Y precisamente el énfasis quería poner en eso, ¿no? No se puede aceptar una teoría puramente de la ficción. Las personas jurídicas no son una mera ficción, pero tampoco se puede caer en el organicismo de Gierke, ¿no?, como si las personas jurídicas pues fueran una realidad allí que preexisten a su reconocimiento por el derecho, por lo menos no con alcance general, ¿no? Quizás hay así algunas organizaciones que de suyo pueden alcanzar esa consideración, esa personificación, antes de ser reconocidas por el ordenamiento formal. Pero eso sería más bien en el ámbito público y como una cosa excepcional, ¿no? El común de las personas jurídicas, sobre todo las de derecho privado, que son las que estamos considerando, en realidad tienen una base real que es la organización, ¿verdad? Y es imprescindible para obtener esa personificación, esa cristalización de su condición de sujetos de derecho, el reconocimiento formal del ordenamiento jurídico. Entonces, hay una base real, ¿no?, la organización. Y como toda organización, esta entidad, como toda organización, se compone de una serie de elementos. Y todos los elementos son imprescindibles. El elemento personal, es decir, no existe organización sin personas que la compongan. El elemento material, las personas operan sobre el mundo real, hay una base material, por lo tanto incluso patrimonial, ¿no es cierto? Y lo que dota de unidad y por lo tanto permite hablar propiamente de organización es los fines que se propone la entidad, que son apreciados positivamente por el ordenamiento jurídico y que por eso merecen del ordenamiento esa valoración positiva. Y en función de cada ordenamiento jurídico, cómo se organice para esto,
pues obtener un reconocimiento que le otorga esa calidad de sujeto de derecho en el ordenamiento, ¿no? en la comunidad jurídicamente estructurada. Bien, esto es en cuanto a la naturaleza jurídica. Precisamente la distinta relación entre sí de los elementos que componen una persona jurídica y concretamente una organización que puede acceder, puede aspirar a acceder a la personificación jurídica, es lo que da lugar a la principal clasificación de los distintos tipos de personas jurídicas, que en mi opinión, y es algo que quizá se ha descuidado un poco en la doctrina de nuestro país, en mi opinión, la principal clasificación de las personas jurídicas es precisamente la que las separa en entidades asociativas o personas jurídicas asociativas y entidades fundacionales o personas jurídicas fundacionales. Como decía, esta distinción, esta clasificación se basa en la distinta importancia que tienen y el distinto protagonismo que asumen los elementos que hemos mencionado antes, ¿no? Personas, patrimonio. El fin está siempre presente en todas ellas y es igualmente importante porque es el elemento de unificación, ¿verdad? Las personas y el capital, ¿no? Entonces, precisamente en las asociaciones, la base personal es la que toma más protagonismo. La base personal permanece dentro de la entidad y forma su sustrato principal, de tal manera que, precisamente por tener las personas en el interno de su estructura, la persona jurídica es capaz de tener voluntad propia o se le pueda atribuir una voluntad propia y una capacidad de decidir sobre sí misma, cosa que en el caso de las entidades fundacionales, que también cuentan evidentemente con el elemento personal, pero cuentan con el elemento personal como, digamos, incorporado externamente. El fundador expresa su voluntad y sobre todo destina un patrimonio a la realización de los fines y pues, a través de unos mecanismos establecidos en el negocio fundacional se designa a las personas, ¿verdad?, que van a llevar a cabo ese programa fundacional. Sin embargo, esas personas no son titulares de la entidad, no son miembros de la entidad. Una entidad fundacional no tiene miembros, por lo tanto tampoco tiene voluntad interna, la voluntad queda fuera, ¿no? Y la entidad expresa en todo caso una voluntad que solamente puede desarrollar el programa fundacional, pero no puede decidir sobre sí misma. Entonces, eso es uno de los rasgos, ¿no?, que distinguen principalmente las entidades asociativas de las fundacionales. Ojo, es importante insistir en que en todos los tipos de personas jurídicas, todos los elementos, personas, patrimonio, en fin, son imprescindibles siempre. Lo que pasa es que existe una distinta estructuración y una diferente importancia en cada una de ellas, de cada uno de estos elementos. Por la peculiar estructura de las entidades fundacionales que he mencionado antes, precisamente se entiende, un corolario, digamos, de esta explicación que he procurado resumir en esta exposición, es que las entidades fundacionales no pueden disponer de sí mismas. Pueden tomar decisiones, sin duda, a través de sus órganos, ¿no?, pero no pueden disponer de sí mismas porque no tienen miembros, no tienen voluntad interna, ¿verdad?, sino que cuando hace falta, precisamente desde el punto de vista también de su conexión con el conjunto del ordenamiento, ¿no?, tomar una decisión que afecta a la identidad de la propia entidad o a su subsistencia, generalmente en la mayoría de los ordenamientos existe una entidad pública, ¿no?, que suple esto desde afuera, ¿no?, y que se encarga, pues, de proponer la modificación del estatuto, la disolución de la entidad, etcétera, etcétera. En España se le llama el protectorado. En nuestro país este papel es asumido por la superintendencia, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, no es superintendencia, es solamente el Consejo de Supervigilancia. Y esto también tiene relación con los órganos de la persona jurídica. Los órganos, las personas jurídicas necesitan contar con órganos. A diferencia de las personas naturales, que precisamente son personas ya por su propia naturaleza, las personas jurídicas no tienen una voluntad propia, no tienen más voluntad que la de sus órganos. Y esto hace necesario, pues, distinguir también la representación orgánica, que es la que se da en las personas jurídicas, precisamente para imputar a la entidad las decisiones de sus órganos, ¿no es cierto?, de la representación voluntaria y también de la representación legal, que es la que la ley determina para la protección de los incapaces.
Entonces tenemos esos tres tipos de representación. En el caso de las personas jurídicas sería la representación orgánica, y por lo tanto la teoría del órgano forma parte también de la teoría de la persona jurídica. Dentro de la teoría de los órganos de las personas jurídicas se distingue básicamente dos grandes tipos también de órganos de las personas jurídicas. Uno es el órgano asambleario o asamblea sin más, que es un órgano exclusivo de las entidades asociativas. Según y en conexión con lo que he explicado hace unos minutos, las entidades fundacionales propiamente no tienen miembros, por lo tanto tampoco tienen asamblea, no tienen ese órgano de deliberación básico que puede decidir sobre la propia entidad, cosa que sí tienen las entidades asociativas, precisamente por incorporar dentro de sí el elemento personal. Entonces, esto es una diferencia fundamental. Las fundaciones no tienen asamblea. Las entidades fundacionales, no solo las fundaciones de derecho civil las que están reguladas, sino las entidades fundacionales no tienen propiamente asamblea en el sentido de reunión de los miembros. Ciertamente algunas entidades fundacionales especiales pueden tener un órgano denominado asamblea, pero no es lo mismo que una asamblea en este sentido doctrinal al que me he venido refiriendo, y por tanto tampoco tendrá esa potestad digamos, propiamente deliberativa sobre la propia subsistencia del órgano, sino en todo caso en la medida en que previsible, digamos, con una previsión especial, el fundador, los fundadores hayan establecido una serie de decisiones que en principio pertenecen a este ámbito, que específicamente hayan delegado, hayan permitido, hayan previsto que en determinadas situaciones se puedan adoptar a través de esos órganos de administración especialmente digamos, dotados, ¿no? Que muchas veces ciertamente se denominan asambleas, pero no son propiamente asambleas. Insisto, todo tipo de entidades fundacionales, ese tipo de decisión interna acerca del destino de la entidad, salvo, insisto, esa previsión originaria en el estatuto, solamente puede ser tomada externamente por el protectorado, en nuestro caso el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Entonces, las entidades fundacionales no tienen asamblea deliberativa. Lo que tienen las entidades fundacionales y todos los demás tipos de personas jurídicas son órganos de administración, es decir, aquellas entidades compuestas de personas naturales en último término, aunque formalmente a veces pueden tratarse de personas jurídicas, que a su vez tendrán que hacerse representar por una persona natural, que asumen la tarea de llevar adelante los fines de la entidad en el día a día, tomar las decisiones que hacen falta para justamente desarrollar el programa previsto en el estatuto de los fines, el objeto de la entidad de la persona jurídica. Esto está en las entidades asociativas, en las entidades fundacionales, en todo tipo de entidades o personas jurídicas, porque obviamente sin un órgano de administración, sencillamente la persona jurídica no podría expresarse y no podría, por lo tanto, realizar su objeto. Bien, un corolario también de todo esto que he venido diciendo, o un principio relacionado, es el principio de numerus clausus. Las personas jurídicas, precisamente por no ser personas por su propia naturaleza, sino por concesión, vamos a decir, no quiero expresar con esto que el sistema de personificación sea necesariamente de la concesión, pero sí, en el sentido de que la personificación viene de un reconocimiento o termina perteneciendo a la entidad a través de un acto formal de reconocimiento del ordenamiento jurídico. Las personas jurídicas en principio no pueden ser inventadas por la autonomía de la voluntad o la autonomía privada de los sujetos privados, ¿no? Sino que solo se sujeta a un principio de legalidad. El único que puede establecer qué tipos de sujetos, aparte de los que lo son por naturaleza, pueden aparecer en el ordenamiento es la ley, ¿no? Y en ese sentido existe pues un principio de legalidad y un numerus clausus. Las personas privadas pueden fundar, ¿verdad? Ciertamente, las personas jurídicas que el ordenamiento pone a su disposición, pero no pueden inventar un nuevo tipo de persona jurídica. Ciertamente la libertad de organización, de empresa, en muchos casos, etcétera, exige que algunos de esos tipos, y el ordenamiento responde a esa exigencia, teniendo o disponiendo de algunos tipos de personas jurídicas especialmente abiertos, ¿no? Esto se da en el mundo de las sociedades a través especialmente de la sociedad colectiva, una sociedad que las partes, los socios, pueden estructurar prácticamente como les parezca, ¿no? Pueden establecer los pactos
que permitan crear también otros tipos de sociedades son bastante flexibles, pero la más flexible de todas y la más abierta es sin duda la sociedad colectiva. En el ámbito de las entidades asociativas sin fines de lucro tenemos a la Asociación de Derecho Civil, que también permite la más amplia gama de fines, siempre y cuando sean efectivamente sin fines de lucro, que se pueden perseguir. Y, por ejemplo, adaptarse a la realización de actividades empresariales, a la realización de actividades, digamos, de interés particular de los asociados, o a realizar actividades totalmente de interés, digamos, social o público, ¿no? Como suele ocurrir pues, con las ONGs, ¿no? Las entidades asociativas, entonces, en el mundo del no lucro, ¿verdad? Pueden servirse de esa gran flexibilidad que tiene el tipo asociación civil. Y finalmente, en el mundo de las fundaciones existe ciertamente una menor flexibilidad. De hecho, la Fundación de Derecho Civil es bastante abierta, permite perseguir muchos fines, interés social, ciertamente, son fines siempre no lucrativos, ¿no? Con una gran amplitud, pero menor que en los otros casos, ¿no? Entonces esto eventualmente podría dar lugar a algún tipo de problema, ¿no? Porque efectivamente puede chocar con esa libertad de asociación y de fundación. Podría llegar el caso, no es que se me ocurra ningún caso concreto, ninguna situación en la que esto, pero sería más fácil que ocurra en ese ámbito quizás que en el ámbito de las entidades asociativas, porque la fundación es un tipo menos abierto, está más controlado y hay una acumulación de funciones en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones que quizá pues, estrecha, quizá en exceso, la capacidad del fundador de establecer pues, mecanismos de autonomía de la propia entidad. Bien, pero en todo caso, el tema central, o mejor dicho, el título, dentro del cual entrarían todos los temas que se propusieron en este módulo del curso de las personas jurídicas, que es personas jurídicas no societarias, dentro de este esquema, ¿no? De la teoría de la persona jurídica, termina siendo un título puramente negativo, ¿no? Son todas las personas jurídicas que no respondan al tipo societario. Y además eso hay que entenderlo de una manera muy particular, porque, ¿qué significa no sociedad? Significa no sociedad de la Ley General de Sociedades, significa no sociedad en el sentido de que no responda al concepto general de sociedad, la Ley General de Sociedades, no necesariamente, aunque puede ser un tipo de sociedad especial, digamos, ¿no? Que respondiendo al tipo general no sea ninguno de los tipos específicamente regulados en la Ley General de Sociedades, o quiere decir que sean entidades no asociativas. Y bueno, si uno lee el reglamento del registro de personas jurídicas, claramente llega a la conclusión de que no puede ser esto último, no estamos hablando de entidades específicamente fundacionales, porque los tipos de personas jurídicas específicamente previstos en el reglamento de inscripción de las personas jurídicas, el reglamento del registro de personas jurídicas, explícitamente comprende personas jurídicas de los dos tipos, fundacionales y asociativos. Por otro lado, tampoco es obvio que se refiere específicamente cuando dicen no sociedades, a todas las personas jurídicas que no están específicamente reguladas por su tipo en la Ley General de Sociedades, porque, por ejemplo, no comprende a las cooperativas que sí son sociedades especiales, ¿no es cierto? Entonces, más bien a lo que entiendo que se refiere es a las personas, a todos los tipos de personas jurídicas que no respondan a la noción legal de sociedad de la Ley General de Sociedades. Y esa noción legal de sociedad, muy resumidamente y apretadamente, se puede identificar como aquella entidad, ¿no? Persona jurídica asociativa destinada a la realización de una actividad económica, es decir, de una empresa, ¿verdad? Pues con fin de lucro, con capacidad de distribuir los resultados de esa actividad, ¿no?